Hubo un tiempo en mi vida en el que nací en un hogar de un padre y una madre. De ese amor nacemos dos hermosos hijos, Carlos y Alejandro. Yo soy mayor que Carlos. A los 5 años que tenía Alejandro, por un examen que le hacen a su mamá, encuentran un cáncer en la matriz. Esa historia es clave en mi historia. Y fueron 5 años en el que descubrieron el cáncer en la vida de la mamá de Alejandro, en mi vida. Pero también fueron 5 años en la que tuvimos que aprender a convivir con un cáncer, con un paciente cercano de cáncer en la matriz. Y era tener que verla sin cabello, era tener que verla postrada en una cama, era tener que verla necesitando de otros, era verla vomitando, era tener que verla enferma. Y esto para un niño entre 5 y 10 años era muy difícil. Después de un tiempo de vivir en Bogotá, nos fuimos a vivir a Silvania, es un pueblito muy cerca de la ciudad, y era una época linda en la que podíamos jugar con otros niños, en la que íbamos a la escuela, porque en aquella época y sobre todo en algunos municipios no hay como colegios, sino son escuelas del estado, y teníamos muchos amigos. Mi mamá fallece. Yo recuerdo que el día de su funeral mi papá nos lleva. Mi papá no tenía muy buena relación con mi familia. Él era poco aceptado por muchas situaciones que él hizo, queriendo o sin querer, que mi mamá tuviera que vivir a través de su alcoholismo, de su machismo, incluso de tener que soportar muchas veces el maltrato físico, emocional y espiritual para con mi mamá y para con mis hermanos. Y de alguna manera siento que ese niño no hizo ese duelo, ese luto en ese momento, porque no entendía las cosas. Alejandro sigue creciendo, Alejandro empieza a formarse, pero en ese ir y venir estuvimos internados en colegios, pero éramos muy felices. En medio de todo, mi papá nos recogía los viernes y decide que nos vayamos a vivir a una casa. Pero los vacíos seguían, y había una necesidad de ser amado y de amar por mi parte. Y me enamoro de una profesora en 5º de primaria que se llamaba Rocío, aún la recuerdo. Y Alejandro se enamoró de esa mujer profundamente, y él no la veía como una profesora, sino como el amor de su vida. Él quería que ella fuera como su, no sé si hoy su esposa o su novia o su mamá, pero él estaba enamorado, había un amor para con ella. Ella era un imaginario extraño en la vida de Alejandro. Sin embargo, yo sigo creciendo, y sigo creciendo con unos vacíos de afecto, pese a que afuera habían muchas cosas que me hacían sentir importante, que me hacían sentir amado, que me hacían sentir acompañado. En el fondo había un vacío que había dejado el fallecimiento de mi mamá, un tema no resuelto. Tiempo después entramos en una situación económica no muy fácil, y tengo una historia muy triste en la que recuerdo que mi papá tuvo que subirse al techo de la casa para bajar una paloma y darnos caldo de paloma, porque ese día no teníamos que comer. Mi papá en la adolescencia se consigue una persona, una mujer, y empezamos a tener algunas diferencias en la adolescencia, y ahí es donde siento la mayor necesidad y donde siento la carencia más afectiva de mi mamá, porque solamente tenía a mi papá y él era todo, pero él me había reemplazado por otra mujer. Así que ahí es donde siento, en un día de mi cumpleaños, donde siento que estoy solo, que necesitaba hablar con alguien, y era con la mamá, no era con una mujer, no era con la profesora Rocío, era con mi mamá que necesitaba hablar. Pero fue una relación que también nos partió la vida, porque después de un tiempo él terminó en una clínica de reposo por esa enfermedad, una esquizofrenia, una paranoia absoluta, que se volvió una enfermedad más para él más para nosotros que para él mismo.
con mucho dolor verlo así, porque nunca se enfermaba de nada y era nuestro único soporte. También se había ido, porque no sabíamos de qué íbamos a vivir, de qué íbamos a comer, porque pues él era nuestro proveedor. Mi hermano, el menor, Carlos, se tiene que ir a vivir donde mi abuela, en Silvania, una vez más, y yo me voy a vivir adoptado a la casa de un gran amigo del colegio que se llama Roberto Carlos López. Ellos me acogen en esa casa, es una casa hermosa, gigante, donde una vez más me siento en familia, una vez más siento ese calor. Me enamoré de una mujer que pasó enfrente de la casa nuestra. Ellos eran unos vecinos que tenían una banda de rock. Nosotros también con mis amigos teníamos una banda de rock. Yo era como el que jalaba los cables, porque ellos eran músicos, yo no. Me enamoro de ella, logro que ella se enamore de mí, y unos meses después o un tiempo después nos vamos a vivir juntos. Pero fue en una época en la que yo no estaba preparado. Yo tenía 19 años de edad, era un niño incluso. Mi sexualidad afloró con ella y me apegué profundamente de esa relación de mujer a hombre. Pero también encuentro amigos y mujeres que les gusta el trago, que les gusta la rumba, que les gusta el trasnocho, y me empiezo a dejar vislumbrar por esas cosas, por aquellos vacíos que aún estaban en mi corazón. Y empieza esa época en la que no llegaba a la casa, empiezo a tener problemas con esa persona, que ya tenía un bebé, que yo empezaba a ser papá a los 19 años. Y llega el caos al punto de que yo termino separándome de ella, haciéndole mucho dolor, haciéndole mucho daño. Y necesitaba llenar esos vacíos a costa de, y lo hacía a costa de otras o de otros, por una aprobación, por un vacío que había quedado tanto en mi adolescencia como en mi infancia, con la muerte de mi mamá. Solamente cuando Alejandro logró tocar fondo, se dio cuenta de la necesidad de tener a Dios en su vida. Pero hubo tiempos en los que fue necesario parar y derrotarme y vencerme y dejarme estar en el suelo y decir, aquí estoy cansado, y entregarle ese cansancio, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia a Dios. Que todos los procesos que Dios permitió en la vida del Alejandro pasado valieron la pena, porque hoy puedo mirar atrás y me doy cuenta que estoy sano. Que si yo no hubiera vivido eso, no podía entender a tantas personas que necesitan que se vean con ojos de misericordia, porque hoy no me puedo ver con ojos de juicio o con ojos de remordimiento o con ojos de dolor. Hoy me veo con ojos de piedad, con ojos de que, como yo, hay muchos que están llenando vacíos a través de la droga, el sexo, las mentiras, la pornografía, el adulterio, la masturbación. Y hoy no me juzgo por eso, porque Dios me limpió. Yo había venido de hacerle una oración a Dios en mi cama, en esa búsqueda de Él, incluso en la iglesia, porque yo estaba cansado de las mujeres, de la fama, del poder, de seguir siendo vacío, y quería poner mi vida en orden. Ya era hora de poner mi vida en orden. Eso es en lo que yo me he convertido. Esta es la época en la que en mayor felicidad siento en mi vida, en la que yo mayor resultados tengo en mi vida, en la que yo me siento más pleno por los frutos que Dios me ha permitido dar, por la libertad en la que yo me siento, por la autenticidad en la que yo me siento, por la transformación que Dios me ha permitido llevar a otros a través de permitirme vivir espacios. Esta es mi vida, es lo que quiero entregarle a otros.
que conozcan del poder de Dios, que simplemente se necesita entregar su vida a Él y depender de Él para que Él haga cosas inimaginables.